Hola Walter, mi mamá presente, siempre la fan número uno. Hola mami, ¿qué tal? Gusto que estés acá también en el live para poder aprender un poquito más sobre este tema y súper interesante que vamos a conversar ahora. Ya, como para respetar a todos los que han llegado puntuales. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para respetar a todos los que han llegado de manera puntual, vamos a comenzar. Primero que nada, para los que no me conocen, mi nombre es George Roldán. Yo soy el CEO de Genkan Consultores. Y nada, les doy la bienvenida a este segundo live en este conversatorio que tenemos todos los martes a esta hora, a las 7 de la noche, en la hora de Lima. Y bueno, a pedido del público, el tema que vamos a conversar hoy es acerca de Design Thinking. Justamente hicimos una encuesta posterior a nuestro primer live para saber de qué les gustaría conversar. Y bueno, salió este tema en particular, ¿no? Asimismo, también quiero agradecer mucho a los que me brindaron mucho tema de feedback, muchas felicitaciones, pero sobre todo el feedback, que es lo que más nos ha importado respecto a cómo podemos mejorar esto, ¿no? Entonces vamos a hacer la dinámica un poco más acotada, un poco más entretenida y así al mismo tiempo también poderlo hacer en un menor tiempo para poder aprovechar todo lo que tengamos que hacer en lo que resta de la noche, ¿no? Entonces, bueno, en los negocios hay una regla muy clara. O eres barato o eres diferente. Es una de otra, ¿no? Entonces, para esto necesitas crear productos y servicios innovadores y sobre todo no copiar a tu competencia, ¿no? Y encima que tu cliente esté dispuesto a pagar por ese producto o servicio que tú quieras mostrar, ¿no? Que quieras lanzar al mercado. Entonces, muchas veces a nosotros se nos ocurren ideas fantásticas en la noche, inclusive antes de conciliar el sueño, pero te cuento algo, esa misma idea se le puede haber ocurrido a cualquier otra persona al otro lado del mundo y eso es parte de un tema de la globalización, o sea, no solamente tú puedes haber pensado algo innovador, otra persona puede haber pensado algo incluso igual o hasta incluso mejor que lo que tú has pensado, ¿no? Entonces es por eso mismo que hay que crear productos, perdón, hay que crear productos y servicios innovadores, sobre todo hacerlo de una manera rápida, o sea, hay que fallar rápido y al mismo tiempo fallar barato. Creo que eso es algo que lo hemos estado conversando en reiteradas oportunidades previamente, lo pueden revisar en el feed de Genkan, y es algo que siempre se tiene que tener en cuenta. Entonces, muchas veces se piensa que el design thinking es únicamente aplicable para emprendedores, no para startups, por ejemplo, pero en lo absoluto. Hay empresas muy grandes, muy consolidadas que lo vienen llevando a cabo de manera constante y que les genera resultados súper importantes, ¿no? Entonces, es por esto que el design thinking nos permite generar productos y servicios que son innovadores, pero sobre todo son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es design thinking? O el pensamiento de diseño traduciéndolo al español. Es un modelo que nos permite enfocar la innovación en entornos inciertos, ¿no? Pero de una manera bastante ágil y súper radical. Tiene, por sus propias características, es bastante diferente a otras formas de crear productos o servicios que están normalmente llevándose a cabo en distintas industrias, ¿no? Esto permite generar artículos o servicios bastante innovadores y que demuestran que tiene bastante utilidad para muchas empresas, ¿no? Como les comentaba antes, hay empresas, no solamente las startups, sino también hay empresas ya grandes, consolidadas, como por ejemplo Apple, IBM, Tesla, Airbnb, Audi, Huawei y un sinnúmero de empresas gigantes, corporaciones muy grandes, que utilizan esta metodología para constantemente ir innovando su portafolio de productos y servicios y con esto seguir manteniendo la fidelidad de sus clientes a través del tiempo, ¿no? Un poco hablando de historia acerca de Design Thinking, los principales impulsores de esta filosofía han sido la consultora IDEO, que nació en 1991 y fue fundada por David Kelly, que era un profesor en la Universidad de Stanford, y que a la fecha tiene como CEO a Tim Brown, ¿no? Es una consultora súper famosa que tiene sedes en Alemania, Japón, China y en Estados Unidos y que de verdad ha generado muchas innovaciones alrededor del mundo. Por ejemplo, una de ellas
Una de las primeras y que fue bastante revolucionaria fue la creación de el primer mouse para las Macintosh, ¿no? Para las computadoras de Apple, ya hace más de 20, 25 años atrás. Entonces, un poco para entender cuáles son las características del Design Thinking y por qué estas características lo hacen diferente, están marcadas en 5 características, ¿no? La primera de ellas es que está totalmente centrado en el usuario, ¿no? Antes de generar ideas, hay que entender realmente cuál es el problema del usuario. No hay que construir por construir las cosas. O sea, tienes que entender a tu usuario y saber efectivamente qué es lo que él necesita, ¿no? En serio, no hay nada que usar ahí a nivel de estadística o generar focus groups tradicionales, para nada. O sea, acá para poder centrarte en el usuario y entenderlo necesitas primero que nada observar, hablar con él y luego de eso analizar todos esos inputs, toda esa información que has recopilado para poder analizarla, ¿no? Tienes que tener en claro algo que sin problema que resolver no hay ninguna innovación que valga la pena. El segundo punto es el tema de que tiene que ser es visual y tangible, ¿no? Acá hablamos específicamente de los prototipos, ¿no? Cuando se aplica Design Thinking es ponernos el sombrero de un diseñador industrial, por ejemplo. Aquí es donde puedes usar distintos elementos, ¿no? Puedes utilizar post-its, puedes hacer dibujos, puedes generar esquemas, puedes utilizar plastilina, puedes utilizar cartón, puedes utilizar fichas de Lego, lo que tú quieras para poder simular la solución que quieres construir para tu cliente, para tu usuario final, ¿no? Aquí lo importante es que todas esas ideas se tangibilicen. Y una vez tangibilizadas, ahí vas a poder descubrir si efectivamente le estás dando en el blanco a lo que tu cliente o tu usuario necesita, ¿no? Se necesita que estas cosas se toquen, ¿no? Que este hecho favorece dos cosas. La comunicación de ideas con tu cliente, que a veces es un poco compleja y bastante abstracta, y la propia creatividad también del equipo. Hay que olvidarnos de esos temas como que un poco aburridos, de generar informes en Word o todo lo demás, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que por el tema de la pandemia es un poco difícil entregarle un prototipo físico a un cliente para que lo analice, ¿no? Sin embargo, hay algunas herramientas virtuales, digitales, que los equipos que realizan Design Thinking pueden utilizar para poder hacer prototipos que van desde tableros virtuales en herramientas como Miro o Mural, para poder hacer toda la bajada de información, y otras herramientas como Figma o Marvel App para poder simular interacciones inclusive en aplicaciones, ¿no? De eso ya les comento un poquito más adelante. El tercer punto es el tema de la co-creación. En este punto es importante resaltar que tiene que ser un tema bastante participativo, ¿no? Acá el Design Thinking lo que busca es que haya una participación de todas las personas. Cuanto más diferentes sean este grupo de personas es mucho mejor, porque en la diversidad podemos obtener ideas mucho más radicales, ¿no? Todas las personas que se pueden ver afectadas por el problema o la solución deberían participar, inclusive en la co-creación con el cliente, ¿no? Con el cliente directamente, quien va a ser el que va a satisfacer esta necesidad que se ha recopilado dentro de parte del problema, ¿no? Un cuarto punto es la agilidad y la interacción de esta metodología, ¿no? No es tanto un enfoque analítico, va más a un tema de acción, a un tema de ejecutar, a un tema de construir. Entonces debemos mostrar estos prototipos a los usuarios para mejorar el diseño que hemos realizado. Acá es el poder revisar constantemente qué cosas estamos construyendo y qué cosas podemos ir mejorando basado en el feedback de nuestros usuarios, ¿no? Y estas mejoras se tienen que realizar de manera rápida y tienen que ser lo más práctico posible para que el usuario lo pueda entender, inclusive sin la necesidad de que tú puedas, digamos, explicarle para qué sirve, ¿no? O sea, con tan solo tú entregárselo y que él lo vea y empiece a interactuar de manera intuitiva, ahí ya puedes hacer un sinnúmero de validaciones y poder hacer las correcciones para ya finalmente hacer la entrega completa de la solución que quieres construirle, ¿no? El quinto punto, que es súper importante, es confiar en el proceso y en todas las herramientas que tienes, ¿no? Muchas veces este tipo de metodologías es bastante complejo, ¿no? Hay un tema como que de caos, como que te puedes sentir un poco confundido, pero eso es algo normal, o sea, por ese lado ni se preocupen. Es importante confiar netamente en el proceso, ¿no? Tener claras todas estas fases que vas a llevar a cabo, las herramientas que estás utilizando,
Y es así donde van a poder salir a la luz aquellos productos y servicios innovadores que quieras construir. En el proceso también tienes que animarte a ser radical, ¿no? En la propuesta de estas soluciones a estos problemas, tienes que adoptar nuevos puntos de vista, ¿no? Sin miedo a equivocarte. Puedes probar e iterar constantemente. Lo importante es que tú tengas que aprender del usuario y dar una solución que realmente solucione sus problemas. Acá hay algo muy importante que a mí me enseñaron cuando aprendí esta metodología y que se me ha quedado marcado para toda la vida, que es: tienes que desaprender para poder volver a aprender. Y esta metodología te ayuda justamente a poder llevar a cabo ese proceso, ¿no? Entonces, ya yendo específicamente a la metodología en sí, está basada en 5 pasos, donde inicia con la parte de el empatizar, luego defines toda esa información que has recopilado, luego generas la idea, esa idea se convierte en un prototipo y finalmente haces el testeo de esta idea ya con un prototipo físico o un prototipo inclusive de manera digital, ¿no? Primero que nada, acá tienes que hacer la definición del reto. O sea, antes de empezar a empatizar con tu cliente, con tu usuario final, tienes que saber, tener claro para qué quieres innovar, ¿no? Entonces, acá lo que se denomina es un tema de reto. O sea, hacia dónde quieres centrar todos los esfuerzos de tu equipo para poder innovar. Porque acuérdate que no puedes arreglar el mundo en una sola semana, si los problemas de tu empresa por completo de ninguna manera, ¿no? Así que olvídate de que de alguna manera el design thinking te va a convertir de la noche a la mañana en el siguiente Apple, por ejemplo, o en el siguiente IBM. No es así, es parte de todo un proceso que tienes que llevarlo a cabo y efectivamente lo que vas a tener que hacer es empezar por algo particular, ¿no? Desde ese punto particular vas haciendo los cambios y vas generando el proceso de innovación dentro de tu compañía, ¿no? Lo que sí te permite esta metodología es agilizar los resultados y obtener propuestas diferenciales. Antes de llamar a la gente para poder hacer todo esto, tienes que definir efectivamente este reto y hacia dónde te vas a orientar. Pero sin crear productos y servicios innovadores todavía. O sea, es simplemente definir cuál es el horizonte, hacia dónde quieres llegar, ¿no? Debes confiar completamente en todo este proceso. Luego ya viene la parte de empatizar, donde tienes que observar a tu usuario, ¿no? Las personas, por lo general, todos, incluyéndome, todos más que nada a veces mentimos, ¿no? O sea, más mentimos que hablamos. A veces de forma consciente y otras inclusive de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos acordamos o porque no nos fijamos en determinados detalles, ¿no? Que a otros de repente les puede parecer una tontería, pero que finalmente a ti como compañía, como empresa, como emprendimiento, puede ser algo súper valioso para construirle algo realmente importante al cliente. Entonces, muchas veces el cerebro nos juega esas malas pasadas, así que la clave de esta fase es netamente todo este trabajo de campo, ¿no? Si quieres realmente ponerte en la piel de tu cliente, necesitas pasar por donde él pasa, por ejemplo, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Cuanto más emocional el producto o servicio, es aún muchísimo más necesario que te involucres a fondo en el proceso. Tienes que observar qué hace tu cliente, qué dice, y después en profundidad preguntarle y saber por qué. O sea, por qué ellos se comportan de esa manera cuando están de alguna manera interactuando contra el producto o servicio que tú les estás ofreciendo, ¿no? Y aquí hay algunas herramientas que te permiten hacer esa bajada de información, como por ejemplo el tema del mapa de empatía, que en unos próximos días se los voy a comentar también en un post que lo voy a publicar en el feed para que lo puedan entender mucho más a detalle, para no dilatar mucho el tiempo, ¿no? El tercer punto súper importante es ya, luego de, de la parte de empatizar, es entender el problema, ¿no? Acá, hasta aquí ya hemos como que hecho toda una recopilación de información y tenemos un lugar específico en nuestra casa, oficina, lo que fuera, llena de un montón de post-its con todos los aprendizajes que hemos obtenido, ¿no? Muchos de ellos son bastante sorprendentes y es de donde justamente aparecen los famosos insights, ¿no? Estas verdades ocultas de nuestros clientes. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Por qué a algunos niños no les gusta comer, por ejemplo, pescado cuando lo ven en el plato o en la cocina, ¿no? O sea, ¿por qué les da ese tipo de animadversión y no lo quieren consumir? Es porque muchas veces relacionan a ese pequeño animal con algún tipo de imagen donde lo han visto, por ejemplo, en la televisión o en una pecera o en algo. Entonces eso les genera un poco de pánico, ¿no? Entonces,
A través de todo el tema del mapa de empatía, incluso las rutinas de comportamiento del usuario, donde podemos identificar cuándo, dónde, cómo utiliza y cómo consume el producto, podemos obtener todo este tema de información, ¿no? En un principio es información bastante densa y que parece un poco inmanejable, ¿no? Pero más adelante ya vamos haciendo como que un poco la segmentación para poder tener la información más ordenada. Entonces, cuando, digamos, por ejemplo, en este ejemplo particular de los niños que comen pescado, y tienen ese problema de consumir este tipo de producto, podemos armar con una técnica que se llama el punto de vista, una frase compuesta en tres partes, ¿no? Por ejemplo, el usuario, que vendría a ser Pepito Pérez, su problema es no quiere comer pescado y el motivo para que necesita ser solucionado es porque asocia el pescado que va a comer con el que vio en la tele o que lo vio en una pecera y de alguna manera le da miedo consumirlo. Entonces, para nosotros esto, por ejemplo, nos genera una conclusión de que para que los niños puedan comer pescado y el motivo por lo cual no lo hacen es porque tenemos que adoptar ya una posición distinta donde la presentación de repente podría ser totalmente distinta y no lo relacionen con ese miedo que tienen al haber visto a este animal en algún otro tipo de ambiente, por ejemplo, ¿no? En el cuarto punto, en el tema de ideación, después de haber generado todo este proceso de creatividad en el grupo, empezamos a ya hacer que las ideas fluyan, ¿no? Entonces, este proceso consiste en dos etapas particulares. Una de ellas es generar el máximo número de ideas posibles y aquí hay que buscar extremos, ¿no? Para generar esas ideas radicales, para solucionar, hay que identificar esta causa, ¿no? ¿Qué pasaría si quitáramos determinados elementos de algún tipo de ecuación, ¿no? ¿Qué pasa si le cambiamos el tiempo, el espacio, la forma de algún tipo de producto que ya estemos manejando a la fecha? Y después de esto, inclusive ya hacemos un segundo paso que es el tema del proceso de filtrado, ¿no? Y elegir aquellas ideas más prometedoras que resuelvan mejor el problema. Acá hay que tener en cuenta algo bien claro, amigos, que normalmente las ideas más innovadoras provienen de las ideas más descabelladas. Así que si, por ejemplo, ustedes están diseñando, por decir, no sé, una nueva barra de chocolate, y alguien les dice, bueno, ¿por qué no hacemos una barra de chocolate elaborado de brócoli? Lo primero que se te va a venir a la mente es, oye, tú estás loco, ¿no? Esto no se puede hacer. Sin embargo, pueden ser soluciones que inclusive puedan cubrir una necesidad de un nicho en específico, como en el caso de los veganos, y a través de algún tipo de proceso químico puedas convertir el brócoli de alguna manera en este tipo de producto que simula una barra de chocolate pero hecha de un ingrediente vegetal, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que se encajen bien todas estas ideas para solucionar el problema de nuestro usuario. Ya luego de esto, luego de haber, ya como le dicen comúnmente, el clusterizar o segmentar las ideas entre las más potentes, viene ya todo el proceso de prototipado, ¿no? El poner estas manos en la obra. Tenemos que tangibilizar la idea brillante, las ideas brillantes que hemos seleccionado y que van a resolver el problema del usuario. Entonces, en este caso, lo importante es que sea un prototipo que se pueda manipular, que se pueda de alguna manera interactuar, ¿no? En todos estos talleres de innovación que normalmente se hacían antes de la pandemia, que eran presenciales, pones a las personas a manipular cosas y a crear, y de repente conectan. Este proceso de tocar y de manipular cosas te permite conectar de alguna manera con tu niño interior y hacer que la parte creativa se dispare, ¿no? Entonces, muchos casos son famosos utilizando, por ejemplo, piezas de Lego para armar prototipos. Otros utilizan plastilina, papel. En mi caso particular, por ejemplo, en algunos casos me ha tocado hacer prototipos incluso con dibujos. Simplemente sacamos una tabla con distintas hojas en blanco y empezamos a dibujar la interacción de una aplicación que queríamos lanzar al mercado para nuestros clientes, y paso a paso, pasando hoja por hoja, le indicábamos al cliente qué era lo que sucedía cuando le daba clic a cada una de las opciones que le mostrábamos, por ejemplo. A la fecha, como les comentaba, hay herramientas como Figma o Marvel App que te permiten cargar imágenes o diseñar imágenes muy similares a las que tú puedes ver en una aplicación común y silvestre,
y empezar a interactuar de forma, digamos, nativa, como si la aplicación ya existiera, y ahí empiezas a encontrar distintos puntos de vista del cliente para poder hacer estas mejoras y finalmente entregarle ya un producto mucho más fino, ¿no? Entonces, luego de esto, es justamente lo que estoy hablando, es parte del proceso de testeo, ¿no? Que es ya la última etapa, donde todo el proceso ya nos ha llevado hasta este punto. Tenemos algo físico, tenemos una maqueta, en algunos casos un poco más, digamos, que con un poco mayor de presupuesto puedes usar hasta inclusive impresoras 3D para poder simular tu solución allí y llevar solo el cliente para que lo pueda manipular, ¿no? En mi sugerencia personal, lo importante aquí es que de alguna manera se lo des, o sea, le das el prototipo y que el cliente lo pruebe, ni siquiera le expliques, o sea, simplemente le das noción de cuál es el objetivo que quieres alcanzar, pero la interacción tal cual de la solución que le estás dando en ese momento para que pruebe, casi nunca en realidad es preferible mejor ni siquiera explicárselo para que él mismo interactúe y se dé cuenta de que qué tan sencillo o qué tan difícil es manipularlo. Si tiene algún tipo de pregunta o consulta, tranquilamente te lo puede hacer y tú se la puedes absolver, pero es mejor dejarlo que él mismo interactúe con esto, ¿no? Y según, con toda esta información que hayamos obtenido de este test, del producto o servicio que le hemos entregado, vamos a ver qué tan confundidos estuvimos nosotros de tan cerca de estar de esta solución para entender al cliente, ¿no? O de definir el problema inicial inclusive. Y con esto nos permite hacer nuevamente la interacción, corregir para poder volver a iterar y así sucesivamente hasta tener una solución súper cercana a lo que el cliente realmente quiere, ¿no? Un punto súper importante que tienen que tener en claro, en Design Thinking no se te ocurra buscar el producto o el prototipo perfecto. Acá es, por así decirlo, es como mostrarle el niño feo de tu producto al cliente. Lo único que le importa a tu cliente es saber si puede o no interactuar con él. No le importa qué tan bonito se ve. Lo que le importa es la funcionalidad detrás. Si se cumple esa necesidad, ya después la parte cosmética, la parte visual se puede corregir en cualquier momento. Así que no hay ningún problema con eso. Si lo que ven que va a iterar su cliente no es de su agrado visualmente, pero va a cubrir la funcionalidad de tu cliente, entonces dáselo nomás. No te preocupes, no te avergüences ni nada por el estilo, simplemente lánzate, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cambio radical en esta metodología es que de alguna manera abandonamos toda esa parte a nivel de los estudios estadísticos, la analítica tradicional que muchas veces manejábamos en las compañías a través de Excel o gráficos de un sinnúmero de colores que en realidad más nos cansaban o de alguna manera nos distraían de lo que realmente era importante, que era finalmente que era lo que tu cliente necesitaba, ¿no? En el día a día. Pasamos de usar estas herramientas, digamos, analíticas a usar herramientas más sociales, ¿no? Más cercanas al cliente, como por ejemplo el tema de la etnología, que es digamos, pasar el día a día con ellos y entender cuál es la interacción que tienen con nuestros productos y servicios. Y aparte, pasar de un análisis individual más a un análisis colectivo, ¿no? Poder identificar todo este tipo de factores dentro de un grupo de personas, ¿no? Muchas veces cuando comentas acerca de este tipo de metodologías en empresas que nunca han interactuado con alguna de ellas, es bastante complejo que lo puedan entender al principio. Es prácticamente como si pusieras en una sala de reuniones y soltaras un ratón y todo el mundo se va a asustar. Nadie sabe por qué está pasando esto y lo primero que van a querer hacer es hacer lo que toda su vida hicieron, ¿no? Entonces, en este tipo de metodologías es tal cual, es como que no vas a entender nada y vas a decir, no, ¿sabes qué? Quiero regresar a mis estudios de mercado, a mis tablas de Excel, a toda la información que ya tengo recopilada y es digamos, mi status quo, mi lado donde yo me siento más seguro, más confortable. Ahí quiero seguir haciendo las cosas y en realidad no necesariamente es el mejor camino, ¿no? Por eso que el Design Thinking viene a ser te brinda una de esas grandes ventajas dentro de lo que te permite generar soluciones para el cliente, ¿no? Algunas técnicas para poder identificar o poder llevar a cabo este proceso de Design Thinking en la parte de exploración. Hay el mapa de los stakeholders con quienes vas a interactuar.
hay un tema del el mapa de camino del cliente también, el Customer Journey Map, las entrevistas que tienes con tus clientes, hay un tema de etnografía también, los mapas de empatía, el poder interactuar con las personas. Para la etapa de creación y la etapa de ideación hay distintas técnicas de creatividad, las puedes hacer en un pizarrón con post-its o con pedazos de papel, donde inclusive simplemente dibujando la interacción que se te ha ocurrido, que has recopilado de tu cliente, puedes armar como que toda una historia, un sinnúmero de escenas que a través de un flujo completo te muestran efectivamente cuál es la interacción actual con tu cliente y cuál es la interacción que podrías tú replicar inclusive más adelante para poder ofrecerle este tipo de solución, ¿no? Armas todo un tema de storyboards, que es justamente lo que les acabo de comentar, y también haces algún tipo de simulación del servicio, algún tipo de prototipado para que poder entender efectivamente qué es lo que te podría servir para poder pasar ya a la parte de implementación, ¿no? Una vez que implementas y ya tienes toda la parte del prototipo listo, el storytelling es bastante importante de tenerlo en cuenta porque te permite contar toda la historia que ha habido detrás de ese prototipo y que te permite explicar cuál es la finalidad del mismo para que tu cliente entienda todo el contexto y pueda hacer la prueba con digamos, una especie de know-how más sólido y que le dé sentido que efectivamente lo que le estás entregando es algo que le va a generar valor a él, ¿no? Y aparte también, inclusive antes de probarlo con tus clientes, lo que puedes hacer es a jugar un tema de roleplay entre los miembros del equipo de trabajo, ¿no? Uno se pone como cliente, el otro se pone como si fuese una especie de consultor, y ahí van haciendo todo este proceso de cómo interactúan con el prototipo que acaban de construir, ¿no? Entonces, un punto también súper importante dentro de la metodología y que también lo estuve comentando previamente, son 4 temas en específico, ¿no? Un tema a nivel de los materiales. Para poder hacer Design Thinking puedes utilizar el material que tú quieras, desde hojas de papel en blanco, puedes reutilizar hojas que tengas en desuso, pero que te permitan hacer en un extremo que esté vacío distintos tipos de dibujos o distintos tipos de interacciones que tú hayas identificado previamente en la etapa de empatizado con tu cliente. Puedes usar legos, puedes usar plastilinas, puedes usar cartón, puedes usar distintos tipos de elementos que te permitan de alguna manera crear todo este ambiente donde se pueda visualizar todas estas ideas que tú que has construido basado en toda la información recopilada previamente con tus usuarios. Acá, para el tema del equipo, que es el segundo punto importante, es imprescindible que el equipo de por sí trabaje cohesionado, ¿no? O sea, que todos trabajen como un equipo realmente. Cuanto más diverso sea el equipo es mucho mejor, porque así sumas diversos puntos de vista, asimismo también sumas conocimientos y temas de experiencia. Dentro de este equipo de trabajo es imprescindible que por lo menos una persona conozca acerca de la metodología por completo, ¿no? Para poder guiar todo el proceso a los demás que recién están conociendo la misma. Y esto también al mismo tiempo permite que, por ejemplo, se generen las ideas y la prueba de prototipo de una manera mucho más eficiente dentro de este equipo de trabajo, ¿no? A nivel de espacio, que es el tercer punto que les estoy comentando, normalmente estas sesiones de Design Thinking se llevaban a cabo en algunos salones, algunas salas equipadas con algún tipo de pizarrón o distintas paredes libres donde podías colocar post-its y todo lo demás. Entendemos que ahora efectivamente la pandemia nos ha cortado prácticamente ese nivel de interacción, pero no se preocupen porque la tecnología justamente está para eso. Entonces, a la fecha existen herramientas como Miro y Mural que te permiten de manera virtual generar pizarrones donde puedes colocar post-its y puedes colocar imágenes, puedes colocar distintos tipos de interacciones con grupos de trabajo y trabajar en línea para poder armar este tipo de clústeres de información, ¿no? Que te permitan generar todo este proceso de manera ordenada y de manera gráfica. Al mismo tiempo también la validación de prototipos con tus clientes las puedes realizar inclusive vía Zoom, vía Teams, vía Google Meet o cualquiera de estas plataformas de videoconferencia. Simplemente, por ejemplo, les mandas el link
Si es que has hecho el prototipo en Marvel App, por ejemplo, para una interacción móvil, le mandas el link a tu cliente, pactan una hora en particular para reunirse, le mandas el link para la videoconferencia, se reúnen a esa hora, le pides de que active su cámara y simplemente vas viéndolo y conversando con él acerca de qué le parece, si es que algún tipo de interacción le está generando algún tipo de problema, y luego al final de la interacción preguntarle qué le gustó más, qué le gustó menos, qué sugerencias tiene, y toda esa información te permite de alguna manera ya tener, digamos, toda la data disponible para poder hacer las correcciones debidas y finalmente tener una solución mucho más cercana a lo que tu cliente realmente quiere, ¿no? Y lo más importante, que es el cuarto punto, es tener la mejor actitud dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Es imprescindible tener una actitud súper positiva. Debemos adoptar una posición de diseñador. O sea, acá un poco era lo que les comentaba al principio, ¿no? Eso de desaprender para volver a aprender. Todos tenemos un background detrás de distintos tipos de carreras, pero a la hora de que hacemos este tipo de metodologías, todos debemos de tener una mentalidad de diseñador. Diseñamos justamente para nuestro cliente. En este caso debemos de ser bastante curiosos y bastante observadores, ¿no? En cualquier tipo de detalle, hasta en el más mínimo, en el más ridículo, por así decirlo, podemos encontrar una información súper trascendente que se puede convertir en un producto sumamente original y que pueda ser disruptivo en el mercado. Debemos ser sumamente empáticos, tanto con las personas como con las circunstancias que ellos están viviendo, ser capaces de ponernos en la piel de la otra persona, ¿no? Es estar en modo empatía al 100%. Constantemente el cuestionarnos de nuestro status quo y no cargar con prejuicios y asunciones. Eso es algo súper importante, chicos, porque no podemos ir a un tipo de sesión de Design Thinking con algún tipo de prejuicio. Si algo a ti no te agrada o no estás de acuerdo con algo que tu cliente te está diciendo en ese momento sobre lo que tú le estás mostrando, no puedes de alguna manera generar un juicio de valor en ese instante porque se te cae la investigación, digamos. Acuérdate, tú estás diseñando para él, no estás diseñando para ti. Aquí lo importante es tener la idea de que el cliente es el centro de tu diseño y el centro de tu producto o servicio. Así que olvídate de lo que tú piensas. Solamente escúchalo, analízalo y vuélcalo ya en un tema de prototipo y que lo vuelva a probar constantemente hasta que esté realmente satisfecho y tú finalmente puedas construirlo y sacarlo al mercado, ¿no? Hay que ser sumamente optimistas, hay que ser sumamente positivos, hay que perder el miedo a equivocarnos, chicos, porque dentro de esta metodología y muchas otras más, el fallar es una parte fundamental dentro de todo el proceso. Mientras falles rápido y falles barato, te va a permitir poder hacer mucho mejor las cosas y finalmente sacar al mercado algo sumamente importante que realmente le agrade a tu cliente, ¿no? Acuérdense, dentro de todos los errores se ven bastantes oportunidades, ¿no? Entonces, muchas veces te puedes preguntar, ¿cuándo puedo utilizar Design Thinking, ¿no? Y acá esta respuesta, por ejemplo, me la dieron mis mentores que por allá por el año 2016, cuando aprendí Design Thinking, mis amigos de Galeas Jupiter Consulting me dijeron, ¿quieres usar Design Thinking? Lo puedes usar siempre, siempre se puede usar, no hay un momento o un espacio específico. Cuando tú lo creas conveniente, lo puedes usar. Design Thinking tiene su base en la resolución de problemas desde el punto de vista del usuario. Por eso, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos resolverlo de forma analítica, pero también utilizando el pensamiento de diseño. Perdón. Y por último ya, para dejar en claro un poco algunos ejemplos de cómo puedes usar Design Thinking, por ejemplo, puedes hacerlo para crear productos y servicios innovadores. Por ejemplo, quieres abrir un nuevo mercado dentro de tu línea de productos o lanzar un nuevo producto dentro de tus clientes actuales. Otro caso puede ser el querer mejorar la experiencia de usuario con tus clientes que tienen ya a la fecha alguno de tus servicios. Quieres aumentar los ingresos durante el servicio con tus clientes. Te sirve también para diseñar e implementar nuevos procesos de trabajo internos dentro de tu empresa. En este caso, tus usuarios vendrían a ser tus propios trabajadores, ¿no? Tus propios compañeros de trabajo. Y adicionalmente, si quieres innovar en el modelo de negocio de tu empresa, ¿no? O sea,
sobre todo ahora en esta etapa de cuarentena, de pandemia, perdón, el revisar tus procesos como compañía y darte cuenta de que efectivamente necesitas hacerle un rediseño o inclusive prescindir de algún proceso que te generaba mucho por resultado positivo antes, pero que ahora ya no lo hace. Entonces es súper importante que lo tomes en cuenta y que lo adoptes dentro de tu nuevo modelo de negocio, y Design Thinking te ayuda a poder llevarlo a la práctica, llevarlo a la cancha y poder probarlo con tus clientes antes de hacer todo el cambio radical dentro del cúmulo de procesos que puedas tener dentro de tu compañía, ¿no? Les quiero contar ya para finalizar un ejemplo bastante claro que tenemos de Design Thinking acá en Perú. Por ejemplo, acá hay una cadena de colegios que se llama Innova School, y que su modelo de negocio es 100% creado en Design Thinking, ¿no? Acá, por ejemplo, Innova Schools pertenece a una corporación muy grande llamada Intercorp, y Intercorp se juntó con la gente de IDEO, y a través de un estudio bastante interesante que llevaron a cabo en los países donde se llevaban a cabo los mejores modelos de educación a nivel mundial, tomaron, digamos, los principales puntos de valor que le agregaban al método de educación para los niños y para los jóvenes, y con esto crearon un modelo educativo accesible para la gente, porque más o menos aquí en Perú, pasándolo a dólares, la mensualidad que cobran este tipo de colegios está alrededor de 120, 150 dólares mensuales, pero es un modelo educativo totalmente distinto al de las demás escuelas que puedes encontrar tanto a nivel público como privado, ¿no? Acá, por ejemplo, los chicos de estos colegios están enfocados en temas a nivel de como si fuesen proyectos que muchos de nosotros hemos realizado en nuestras empresas, ¿no? Les dan un tipo de problema en particular, ellos lo analizan como un proyecto, generan grupos de trabajo, y al final del semestre o del tiempo que les dé el profesor, ellos terminan haciendo una exposición con todo digamos, la definición del alcance y la propuesta de solución para el desafío que les han impuesto al inicio del año escolar, ¿no? Y esto les permite a ellos estar en un ambiente mucho más parecido a la vida real, a lo que en el día a día llevamos a cabo muchos de los ejecutivos en diversas empresas, ¿no? Entonces eso saca de alguna manera del status quo de la educación a estos chicos, y es un proceso que inclusive es un proceso vivo, porque el colegio utiliza Design Thinking de manera constante, y por ejemplo para chicos de una región en específico tienen un modelo educativo particular, y para los de otra sección, otro distrito diferente, es completamente distinto la manera de poder enseñarles algún tipo de materia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos analizan constantemente cuáles son las capacidades que tienen los niños, los jóvenes, y basado en eso adaptan su modelo educativo para que ellos puedan asimilar la mayor cantidad de información posible, y que eso les sirva como un conocimiento importante que lo puedan llevar finalmente ya a su vida ya posterior al colegio en un entorno mucho más empresarial, ¿no? Y que les permite inclusive no solamente trabajar en una compañía, sino también emprender su propio negocio, ¿no? Entonces, nada, simplemente quería comentarles un poco eso. Algunos detalles particulares los voy a colgar en el feed de nuestra página. Y nada, les agradezco mucho por su tiempo. Espero que les haya gustado un poco todo lo que les acabo de comentar. Y pronto también vamos a tener un live adicional. Bueno, como saben, todos los martes a las 7. En breve voy a publicar alguna pequeña encuesta para saber qué les gustaría conocer en el próximo live. Y nada, síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Gengan Consultores, también en LinkedIn, por si acaso yo haciéndome un poco el cherry yo mismo, en mi página personal de LinkedIn me pueden encontrar como George Roldán Sarmiento,
Y allí también publico, tengo un blog donde publico distintos tipos de información respecto al tema de todo el ecosistema de innovación para que puedan revisarlo cuando quieran. Este live también va a estar ahí grabado para que lo puedan ver en el momento que ustedes deseen. Y encantado de conversarlo en cualquier otro tipo de momento, ¿no? Nos pueden escribir al DM directamente o contactarse con nosotros a través del correo, ¿no? Entonces, nada, quería agradecerles mucho por su tiempo. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están conectados, no solamente de Perú, sino también de Guatemala y de México y distintos lugares acá en la región que son buenos amigos que he conocido ahora en las últimas semanas. Agradezco un montón que estén aquí y nada, simplemente les deseo lo mejor, cuídense mucho, cuiden a sus familias y simplemente nada, busquemos transformar las cosas con un propósito, ¿no? Y ese propósito tiene que ser el sacar adelante a los negocios y darles ese giro para entrar al entorno digital de la manera más eficiente y de la manera más rápida, ¿no? Así que nada, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta el próximo martes. Cuídense, nos vemos.